Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu ElectroKit 12. Vamos a hablar de fuente corriente, resistencias equivalentes. Primero repasamos el concepto de cortocircuito. Tengo aquí una fuente de 15 voltios y unas resistencias. Vamos a ver por dónde va la corriente. En principio la corriente va de más a menos, irá por aquí y ahora aquí. Ahora aquí se bifurca. Puede ir por arriba y puede ir por abajo. Los dos se vuelven a juntar. Con total intensidad que había aquí es la misma que hay aquí. Y al llegar aquí, en teoría, podría coger dos caminos, por la resistencia o venir por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que hay un cortocircuito, un cable que va unido a tierra, pues la corriente no pasará por aquí. Esto de aquí es como si no existiera. Cuando yo conecto este cable, también lo podemos ver porque si esto es 0 voltios, y esto es un cable, aquí hay 0 voltios, y aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, de 0 voltios a 0 voltios, la corriente que pasa es nula. No hay diferencia potencial, por aquí no pasa corriente. En cambio, aquí sí, aquí hay un voltaje y aquí hay 0 voltios. Recordamos que esto es un divisor de corriente, se irá por aquí y sub 1 por R1 tiene que ser igual a y sub 2 por R2, porque esto es la que hay de voltaje por la izquierda o por la derecha, arriba y abajo, tienen que ser iguales, porque están en paralelo. Tenemos aquí otro caso de circuito. Ya vamos a ver aquí cortocircuito. Vamos a ver la corriente de más a menos 24 voltios. Esto va por aquí, llego aquí. Aquí me bifurco. Puedo seguir por aquí y puedo seguir por aquí. Al llegar aquí, si te fijas, esto es un cable que llega a 0. Aquí tengo 0 voltios. Esto es un cable. Aquí tendré 0 voltios y tendré 0 voltios. Aquí ya el circuito, digamos, ya está acabado. ¿Qué pasa si voy por aquí? En principio podrías ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero como tiene aquí un cortocircuito, aquí es un cable, el cable que llega a 0, aquí tendré 0 voltios y aquí tendré 0 voltios. Por lo tanto, el único circuito que existe es el de 6, 12 y a 0 y el de 6, 12 y a 0. Vamos a buscar las intensidades y voltajes que pasan aquí. Tengo aquí dibujado, he puesto el 24 voltios arriba y tierra abajo, y las resistencias ahora vemos que pasa por una de 6, lo pongo en vertical que se ve mejor, y las dos de 12 que están en horizontal. Resistencias en paralelo, recordamos la resistencia equivalente en paralelo era R1, R2 partido por R1 más R2. En el caso que sean iguales, si R1 es igual a R2, la resistencia equivalente es la mitad. En este caso son iguales, pues 12 y 12 equivalente es la mitad, 6. Vamos a comprobarlo, 12 por 12 entre 12 más 12 que es 24. Esto lo hacemos y evidentemente nos da 6. O sea que estas dos de 12 equivalen a una de 6. Y estas dos en serie de 6 y 6 aquí podría poner equivalente a una de 12. ¿Qué intensidad pasa por una de 12 si la corriente es 24 voltios? Intensidad es voltaje entre R. Voltaje 24, resistencia total es 12, 24 entre 12 igual a 2. Aquí pasan 2 miliamperios. 2 que pasan por aquí, bueno, miliamperios estos son K y voltios, si no serían amperios si estos son ohmios. Vamos a poner 2. Y aquí, entonces 2 por 6, ¿qué caída de voltaje va a haber aquí? 2 por 6, 12 voltios. ¿Qué voltaje va a haber en este punto? Pues 24 menos 12, 12 voltios respecto de tierra. Ojo que una cosa es el voltaje y otra la resistencia. ¿Qué voltaje cae aquí? El 2 aquí sigue pasando por aquí, la intensidad no se pierde. 6 por 2, 12 voltios. 12 voltios menos 12 voltios, 0. ¿Ve? Entonces ahora tenemos estos 2 voltios, 2 amperios, o vamos a poner amperios, son los que pasan por todo el circuito. Por lo tanto, si pasan por todo el circuito, salen del principio. Ahí tengo que pasan 2 miliamperios. O 2 amperios. 2 por 6, 12 voltios. Ahora, ¿cuántos se dividen? Como las dos resistencias son iguales, hemos dicho que la intensidad de corriente se divide en función de las resistencias. Como son iguales, pues lo mismo. Como 2 es, la mitad de 2 es 1, aquí pasará 1 y aquí pasará 1 amperio. ¿Cuál es aquí de voltaje? 1 por 12, 12 voltios. Aquí tenía 12 voltios. ¿Por qué tengo 12 voltios? 24 menos 12 que han caído, quedan 12 voltios. Y 12 menos 12, 0. Y aquí lo mismo, 1 por 12 es 12. Por lo tanto, aquí podríamos ya dibujar que por aquí en este circuito, aquí tenemos que hay 2 amperios y luego viene uno por aquí y uno por aquí. Estos dos se unifican. Aquí viene uno, que es este mismo aquí, 1, 1, 1.
Y aquí llegan los dos, el 1 y el 1, y llegan 2 por aquí, van 2 por aquí, y llegan los 2 amperios. Los amperios no se pierden y van por este circuito equivalente que hemos calculado resistencias. Hasta ahora hemos calculado sobre todo con voltajes. Ahora vamos a hacer con intensidades. Me dicen que la intensidad A es 1 miliamperio, que no la tengo aquí dibujada. Voy a hacerlo aquí, 1 miliamperio. Y la flecha quiere decir que va hacia aquí. Por ahí que pasa 1 miliamperio. Me dice calcula el voltaje y las intensidades que pasan por aquí. Bueno, estos están en paralelo. Recordamos, bueno, vamos a calcular por voltajes o por divisor de tensión. Vamos a calcular voltajes. Si aquí pasa 1 miliamperio, ahí lo voy a dibujar aquí arriba, ya lo tengo dibujado, lo tengo puesto para poner 1. Hacemos en verde 1. Este es el totomeral. Por la intensidad, que es esta de aquí, intensidad. ¿Cuál es la que hay de voltaje? 1 por 5, 5 voltios. Aquí caen 5 voltios. Esto que está conectado a tierra, 0. Por lo tanto, esto es 0. 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, porque es un cable unido a tierra o polo negativo. ¿Qué voltaje? Si aquí han caído 5 voltios, aquí tendré 5 voltios. Como esto es un cable, aquí hay 5 voltios y aquí hay 5 voltios. Todo esto está al mismo voltaje, 5 voltios. ¿Qué intensidad pasará por aquí? Tengo 5 voltios, intensidad de 5, por lo tanto pasará una intensidad de 1. 5 por 1, 5 voltios. Y aquí tengo 5 voltios, intensidad de 10. Intensidad es voltaje entre R. Intensidad es voltaje entre R. Voltaje es 5 voltios entre R 10, 5 entre 10, 0,5. Aquí tengo que pasar 0,5. Y aquí pasa 1. También lo podemos ver directamente. Si aquí pasa 1 miliamperio y esto es un divisor de corriente, aquí llega la corriente y se bifurcan estos 3. Si aquí con resistencia de 5 pasa 1, por resistencia de 5 también pasará 1. Y esta resistencia, que es el doble, pasará a la mitad. ¿Qué intensidad pasa por aquí? Esto es un divisor de corriente. Llega la corriente por aquí y se bifurca en esta y en esta. Por lo tanto, por aquí tiene que salir la suma de las 3. 1 y 1, 2 y 2, 2,5. Aquí vienen 2,5. Lo puedo poner aquí o aquí, que es lo mismo. ¿Qué hay de voltaje habrá aquí en la resistencia de 5? 2,5 por 5. ¿Qué de voltaje? I por R. 2,5 por 5, 5 por 2, 10, 5 por 5, 25, 12,5 voltios. ¿Qué voltaje tendrá esta fuente? Fíjate que aquí caen 12,5 y me quedan 5. Si caen 12,5 y quedan 5, aquí tendré 5 más, 17,5 voltios. Aquí tendremos 17,5 voltios. Vamos a comparar 17,5 menos 12,5, 5 voltios. Esto es un cable, todo es 5 voltios y va cayendo 5 voltios por aquí y por aquí y llega a 0. Ya tenemos resuelto el circuito dado una intensidad que pasa por unas resistencias. Ahora vamos a resuelve el circuito con resistencias equivalentes. Vamos a comprobar si nos da lo mismo. Recordamos las intensidades que nos tiene que dar, son 2,5, 1, 1 y 0,5. Ahora hago al revés. Pongo la fuente de voltaje 17,5 voltios y voy a calcular. Con resistencias equivalentes. Este circuito, que es el de antes, equivale a, lo he puesto aquí en vertical, 17,5 el voltaje. Pasa por una de 5, paso por una de 5. Y luego se bifurcan 3, 10, 5 y 5. Vamos a buscar la resistencia equivalente. Como están en paralelo, recordamos resistencia equivalente en paralelo, R1 por R2 y entre R1 más R2. Cojo las dos de 5. Las dos de 5, como son iguales, hemos dicho que equivalen a una, esta es la de 10, y las dos de 5, como son iguales, equivalen a una de 2,5. Siempre una resistencia equivalente será más pequeña que la más pequeña de las dos. La más pequeña es 5, 2,5 es más pequeño. Y de 10 y 2,5 la resistencia equivalente será más pequeña que 10 y que 2,5. Vamos a calcular cuál es la equivalente. R1 por R2, 10 por 2,5, 25. Entre R1 más R2, 10 por 2 más 2,5, 12,5. 25 entre 12,5 me da 2. O sea que esta resistencia de 10 y 2,5 equivale a una de 2. Aquí lo tengo dibujado. Estas tres resistencias equivalen a una resistencia de 2. Ahora ya tengo dos resistencias en serie. O sea que esto de aquí equivale a una sola de 7 ohmios. 5 y 2, 7. ¿Qué intensidad pasará por aquí si tengo 17,5 voltios y 7 ohmios? Pues intensidad igual a voltaje entre R. 17,5 entre 7. Dividimos 17,5
entre 7 y me da 2,5. La intensidad que pasa es 2,5. Voy a dibujarlo. Aquí pasan 2,5. 2,5 pasan por aquí, por lo tanto salen de aquí 2,5. ¿Y luego qué pasará? Pues lo que hemos visto antes. Aquí pasarán el 0,5 y el 1 y el 1, que ya lo hemos calculado antes, simplemente ya será para comparar. 2,5 por 5 me da que caen 12,5 voltios. Si tengo 17,5 menos 12,5, aquí quedan 5 voltios y calculamos las tres intensidades que nos han salido antes. Circuitos con fuente corriente. Hemos dicho que puede haber una fuente de voltaje, que es lo habitual, hemos hecho hasta ahora, pero hay fuentes de corriente. Una fuente de corriente, es decir, me asegura que por aquí pasan 5, 3, 10 amperios, miliamperios. Me dice, resuelve este circuito, voltaje sí, si sé que por aquí pasan 3 miliamperios. Aquí la corriente es de 3 amperios. Vamos a poner amperios y ohmios. Entonces vamos a ir calculando. Si por aquí pasan 3, por esta de aquí, por aquí también pasarán 3. Lo voy a dibujar aquí. Verde, pone 3. 3 y 3, porque es el mismo circuito. Entonces 3 por 5 cae de voltaje 15 voltios. Voltaje de tierra, 0. Esto es la toma. Aquí en un fuente de voltaje, el menos es toma de tierra, 0. En una fuente de voltaje tenemos que decir cuál es la toma 0. La toma de tierra o 0 voltios. 0 voltios. Aquí, ¿qué voltaje habrá? Si caen 15 y esto es 0, aquí tendré 15 voltios. ¿Qué voltaje cae aquí? 3 por 10, 30 voltios. Si caen 30 y quedan 15, aquí tiene que haber 45 voltios. 45 menos 30, 15. Vamos a intentar separar esto un poco. 45 voltios, pues ya tengo 45 voltios. ¿Qué intensidad pasará por aquí? Tengo el voltaje y tengo la resistencia. Pues intensidad será voltaje entre R. Intensidad será el voltaje de 45 pasa a 0, sería voltaje A menos voltaje B partido por R. Voltaje inicial 45, voltaje final 0 porque llega a 0 y entre R que es 10. Y 45 entre 10 da 4,5. Por lo tanto, por aquí pasan 4,5 miliamperios. Lo puedo poner antes o después. No, amperios. Estamos hablando de 4,5. ¿Cuál será la corriente total I sub X? Que es lo que preguntaba. Pues si aquí se bifurcan, salen 4,5 y aquí salen 3, 4 y 3, 7,5. La corriente I sub X es 7,5 amperios. Salen 7,5 y 4,5 sean por aquí, 3 sean por aquí. Estamos calculando con las corrientes los voltajes y con el voltaje puedo acabar de calcular las corrientes y sé que la suma de I sub X, la corriente que entra, igual a las dos que salen. I sub 3 más 4,5. Circuitos dada una intensidad. Ahora tengo la intensidad aquí, ¿qué pasa? Que es de 1 amperio por el 6. Y me pregunta, calcúlame voltajes e intensidades. Esto de aquí está en paralelo con una de 2 y 4. Tenemos, por un lado, tenemos una resistencia de 6 y en paralelo, ponemos los extremos de 1 y extremo el otro, esto es lo mismo que el 2 y 4. Y por aquí pasa, esta es la de 6 y esta es la de 2 y 4. Por aquí pasa 1. 1 amperio. Esto 4 y 2 equivale a una de 6, por lo tanto resistencias son iguales, la intensidad que pasará por aquí será también la misma. Recordamos que la intensidad es proporcional a la resistencia, misma resistencia. Por lo tanto, aquí pasará 1 amperio. A ver, ¿qué corriente llegará aquí? Al llegar aquí la corriente se bifurca. Uno se va por aquí y uno se va por aquí. Por lo tanto, aquí tienen que llegar 2 amperios. Llegan 2, se bifurcan 1 y 1. ¿Aquí qué me queda? Aquí llegan 2 amperios. Lo que no tengo es... Entonces tengo que buscar la resistencia equivalente a todo esto de aquí. Vamos a hacerlo. Aquí que tenía. Esto de aquí hemos dicho que equivale 6, estas 2 y 4 equivale a una de 6. Entonces tengo que... Voy a hacer ahora es dibujarlo en vertical para que se vea. Esta resistencia de aquí voy a dibujarlo en vertical que se ve creo mejor. Y tenemos la fuente de voltaje, VS, que no sé cuánto vale. Ese es de source, fuente. Y ahora una resistencia de 4, pasa por una de 4. Esto se bifurca 6 y va 6 a la izquierda y va directo al 0, o sea, a tierra.
A ver, un poco mejor. Y por la derecha, en cambio, viene una de 3. Esta es la de 3, esta es la de 6. Y se bifurca esto en la de 6. Y al llegar aquí se bifurca en la otra de 6. 4 y 2 equivale a una de 6. Vamos a hacer resistencias equivalentes para resolver el circuito. 6 y 6. Y estas dos van a parar a tierra. Por lo tanto, esto ya sería esta. 6 y 6, como son iguales, equivale a una de 3. 3 y 3, 2 en serie, equivale a una de 6. Por lo tanto, tengo dos resistencias de 6. Esta resistencia de 6 equivale a todo esto, equivale a una resistencia de 6. Si por esta pasan 2 amperios y esta es igual, por aquí tienen que pasar también 2 amperios. Si aquí llega y se bifurcan 2 amperios o 2 amperios, por aquí tienen que llegar 4 amperios. Y ahora ya podríamos ir calculando los voltajes. Radio voltaje 4 por 4, 16 voltios. Aquí 2 por 6, 12 voltios. Y este de aquí, como era equivalente, también caerán 12 voltios por aquí, el total. ¿Cuál será el voltaje total? Si caen 16 y luego 12, 6 y 2, 8, 1 y 1, 2. Esta fuente tiene 28 voltios de voltaje. El voltaje del circuito vamos a comprobar si esto tiene 28 voltios. Y hemos dicho que por aquí pasaban intensidades 4, 2 y 2. Aquí teníamos la intensidad de 4. Y aquí 2. Y aquí 2. Este era 1 y por aquí también pasaba 1. Vamos a calcular. 4 por 4, 16 voltios. 6 por 2, 12. 3 por 2, 6 voltios. 1 por 2, 2 voltios. 4 por 1, 4 voltios. Y 1 por 6, 6 voltios. Vamos a ver qué voltaje hay aquí en el menos, 0 voltios. Esto es un cable, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. 0 voltios caen 4, aquí tendré 4 voltios. 2 voltios caen, aquí tendré 6 voltios, que me cuadra con los 6 voltios que caen aquí. 6 voltios menos 6 voltios, 0. Ahí caen 6 voltios y aquí tendré 12 voltios. 12 menos 12 que caen 0. Y aquí tendré 28 menos 16, los 12 voltios quedan. Por lo tanto, es correcto los voltajes y corrientes de este circuito.